RCR presenta Perú 2030, programa sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Tenemos a nuestro invitado de hoy día, a Eduardo Segarra, economista e investigador de Grade y, por supuesto, especialista en temas agrarios. Él está en España, estamos en conexión vía Zoom, ¿no? Desde España. Bienvenido, Eduardo. Gracias por estar en Perú 2030. Sí, buenos días, Franz. Encantado de participar. Eduardo, pues en la Comisión Agraria ha aprobado ya un dictamen para volver a los beneficios, ¿no es cierto?, de que están acostumbrados los agroexportadores. Ha juntado 7 proyectos de ley que ya estaban ahí presentados. Es una norma que tiene 25 artículos, 16 disposiciones complementarias, una disposición complementaria transitoria y 2 disposiciones complementarias modificatorias. Total, es 183 páginas de Eduardo para leer, ¿no?, de este dictamen, ¿no? Y que pues está dando pues en una serie de beneficios a los exportadores. ¿Cuál sería, en primer lugar, Eduardo, tu balance de estas promociones que se ha dado al sector agrario? Sí, a ver, esta es una norma que nace casi directamente bajo la presión, influencia y campaña mediática impulsado por el sector agroexportador en los últimos 3 años, ¿no? Efectivamente, cuando en el año 2021, a inicios del 2021, se deroga la llamada Ley Klimper, que era una norma que ya hace muchísimo tiempo había perdido toda justificación. Esa norma se deroga en un contexto de alta conflictividad y gran malestar en el sector de trabajadores agrícolas, y también en un contexto donde el MEF había señalado que ya no era conveniente seguir con un esquema de exoneración tributaria tan generoso y que no tenía mayor sentido. Eso se deroga, se aprueba una nueva norma, 31110, que plantea que las exoneraciones tributarias de este sector irían reduciéndose paulatinamente hasta el año 2026, ¿no? Que además les daba algunos años adicionales de exoneración, ¿no?, al sector agroexportador para que vayan adaptándose, que no sea pues tan traumático, llamémosle así, y pudieran ir ordenando su actividad económica de acuerdo a un contexto que hace mucho tiempo debió darse. Es decir, esta exoneración tributaria tan generosa tuvo algún sentido durante los primeros años donde se dio la norma, en el año 2000, llamémosle así. Lo normal en normas de promoción, de exoneración tributaria, es un periodo de 5 años, máximo 10 años, ¿no?, que son periodos en los que una actividad económica naciente, digamos, necesita establecerse. Jamás una norma de este tipo y una exoneración de esta magnitud puede darse durante 15, 20, 25 y 30 años, que es lo que este sector está planteando. Entonces, bueno, iniciaron hace 2, 3 años una campaña mediática muy fuerte que se intensificó el último año, diciendo que el sector agroexportador peruano estaba en franca crisis económica, que venía sufriendo enormes pérdidas, que había caída de empleo. En conjunto le achacaban tal crisis a la supuesta derogatoria de la llamada Ley Klimper. La realidad ha sido que todo esto fue un tinglado falso. El MEF acaba de sacar un informe donde con mucha claridad dice que el sector agroexportador
el año pasado tuvo un incremento de 74% en las utilidades, o sea, un incremento enorme que casi duplica sus utilidades del 2023 al 2024, que era el año que justamente ellos decían que había sido el año de mayor crisis, ¿no? Sin dar ninguna cifra, sin ningún sustento. Además, habíamos tenido un crecimiento en las exportaciones no tradicionales de 10%, eh, y se sabe que el empleo en el sector agroexportador en los últimos 3 4 años no ha caído, ha seguido subiendo a una tasa incluso de 40.000 nuevos empleos en este periodo. Entonces, con toda esta campaña mediática han conseguido fácilmente que un Congreso en realidad al servicio de estos intereses prepare un proyecto. El proyecto inicial fue preparado por la bancada fujimorista, y luego han incluido una serie de otros proyectos de manera simbólica para tratar de encubrir el verdadero objetivo de esta norma, diciendo que iban a hacer una nueva ley agraria para favorecer a la agricultura familiar. Esto no es ninguna norma para favorecer a la agricultura familiar, es simplemente una norma, es una forma de volver a la ley Klimper, volver a una exoneración tributaria que le costaría a todos los peruanos 1.850 millones de soles, que estos señores embolsarían simplemente por hacer lobby y tener esta influencia mediática sobre el gobierno y el Congreso. Sí, pues como tú bien dices, inclusive la propia CONFIET ha reconocido que el sector agroindustrial peruano, dice, ha irrumpido en los mercados internacionales. De exportar 226 millones el año 94, en el 2023 la cifra supera los 10.000 millones de soles, ¿no? O sea que ellos mismos están confirmando lo que tú estás señalando, Eduardo. Dice así, en 30 años hemos multiplicado por 44 veces nuestras exportaciones agrícolas y, según las cifras de NAO, recogidas en la memoria anual del BCR del 2022, ha generado 527.000 puestos de empleo directos en actividades agrícolas, lo que representa el 13.18% de los empleos formales del sector privado en el Perú. Y hay que sumarle, dice, que el empleo que se genera a través de los proveedores de bienes y servicios creados alrededor de la industria, con lo cual la cifra supera largamente el 1.000.000 de puestos de trabajo. O sea, la misma CONFIET está reconociendo lo que tú dices, ¿no? Y no el cuentazo de los agroexportadores que dicen que están en crisis. Ahora bien, esta ley trae varias cosas que valen la pena que nos puedas señalar tu opinión, ¿no? Hay un artículo, el artículo 6, que dice, en el sector agrario, los derechos sobre las tierras no están sujetos a limitaciones o restricciones fundadas en la extensión de la propiedad. O sea, estamos, Eduardo, a un nuevo latifundismo en el Perú. Sí, bueno, ese artículo no cambia nada la ley de tierras vigente, que efectivamente no establece ningún límite a la propiedad de la tierra. Lo que es la ley, no recuerdo el número, 19.950 creo que es, se emitió en el año 1995 bajo el gobierno de Fujimori. Fue la nueva ley de tierras, que sí más bien planteó que extensiones de más de 5.000 hectáreas debían pagar un impuesto, ¿no? Era una especie de impuesto a la gran propiedad, pero ese impuesto tenía que ser reglamentado por el MEF y nunca lo hizo. Por lo tanto, este artículo que mencionas en este Nuevo dictamen. texto que ha hecho este grupo, no agrega nada, no tiene ningún impacto, ninguna significancia. Simplemente expresa la idea que tiene el sector agroexportador de grandes corporaciones de seguir acumulando tierras sin ningún tipo de restricción,
Recordemos que ya tenemos en la costa peruana empresas que tienen de lejos más de 20.000, 25.000 hectáreas, es decir, extensiones mucho mayores que las que había antes de la reforma agraria en las haciendas costeñas. Eh, entonces, no, este es un tema cosmético, no va al tema de fondo de la ley Klimper II, que es básicamente restituir exoneraciones en forma grosera a los agroexportadores. Ya, ok, o sea, simplemente ya señalar lo que ya está establecido y lo que ha generado, obviamente, y va a continuar, entiendo, la concentración de propiedad de la tierra en grandes extensiones, porque no hay límites para eso. Ahora bien, el tema del impuesto a la renta, ¿no? ¿Cómo tú interpretas, no es cierto, por qué el énfasis en la norma de continuar con el tema del impuesto a la renta como un mecanismo para, según dicen, seguir promocionando la agroexportación? Ese es, además, técnicamente, si tú quieres promover, lo que ellos dicen es que el derogar la exoneración impide, limita la inversión. Si tu objetivo es promover la inversión o incrementar la inversión en el sector agroexportador, lo que tú tienes que hacer es, en todo caso, eh, generar algún tipo de incentivo a la inversión, ¿no es cierto? Que puede ser un incentivo tributario. Si tú inviertes tanta cantidad, sobre esa cantidad que inviertes hay un subsidio, hay una exoneración, no pagas tantos impuestos en base a lo que has invertido. Eso se usa todavía, incluso la propia norma vigente tiene incentivos a la reinversión, ¿no es cierto? Y eso es lo único que tendría que tener una norma que quiere promover la inversión. Pero acá no, esto es una exoneración al pago de impuestos que tiene que pagar toda empresa en el país, que es el 29,5% de las utilidades, corresponde por ley que cumplen, deben cumplir todas las empresas, tienen que pagar esto como una forma de financiar las actividades fundamentales que tiene el Estado peruano, que tiene que cubrir muchísimas necesidades en temas de salud, educación, programas sociales y una serie de actividades. El propio sector agroexportador usa una parte importante de servicios del Estado peruano. Por ejemplo, ellos mismos reconocen la importancia del Sistema Nacional de Sanidad Agropecuaria, que les ha permitido acceder a más de 100 mercados. El SENASA ha hecho un trabajo importante y eso obviamente es el Estado que está dando ese tipo de servicios. Mucho de la infraestructura que usa la agroexportación es financiada con los impuestos de todos los peruanos. Muchos de los temas que tienen que ver con cómo estos trabajadores pueden atenderse en el sistema de salud o pueden acceder a servicios de agua y saneamiento, tienen que ver con recursos públicos. Al no querer pagar impuestos, lo que hace esta norma es básicamente quitar del presupuesto de la República una cantidad enorme de recursos, y esto no tiene ningún efecto en promover la inversión, porque básicamente es una norma que premia simplemente por ser agroexportador, tú vas a pagar la mitad del impuesto a la renta. Por ende, el propio informe del MEF, ¿no? que es bastante claro y concreto sobre esta propuesta, señala que dicha exoneración del impuesto a la renta no tiene ningún efecto importante en promover la inversión, que tiene que eliminarse esa exoneración como ya estaba previsto, y que en realidad el sector agroexportador tiene que trabajar en función de tener la competitividad que gracias que en estos años ha podido alcanzar, sin basarse en exoneración, sino en capacidad tecnológica, en capacidad de usar nuestras ventajas competitivas y comparativas, y no en una exoneración tributaria. Sí, pues la norma que está aprobada por la Comisión Agraria pues señala lo que tú has dicho, ¿no? Va a ser la mitad del impuesto a la renta, es lo que establece. Y hasta el año 35,
¿no? O sea, Sí. le está dando 10 años más a partir del 2025, ¿no? Y recién Es como si recién empezara el sector agroexportador, ¿no? Cuando ya estamos en 10.000 millones de exportaciones, están queriendo dar una norma como que recién van a empezar a nacer, ¿no? Esto se llaman las normas de promoción de la industria naciente. Esta industria no es que esté en pañales, no es que esté en el jardín de infantes, ya está, digamos, hace rato ha egresado del colegio, ya está en la universidad, ya está, y sigue recibiendo, como se diría, pues, alimentación infantil, ¿no? un subsidio. Le sigue un subsidio, una mamadera, que cuando ya hace mucho tiempo esa industria alcanzó madurez, ya no necesita esta exoneración. Pero es más, el Estado peruano les ha dado esta exoneración, obviamente a cambio de que en algún momento esta industria genere efectivamente impuestos, empleos y una serie de otros beneficios. Pero no quieren devolver, ¿no? O sea, ya han pasado 20 años y siguen sin querer devolver lo que en realidad es lo justo. La sociedad peruana se ha sacrificado exonerándolas de impuestos durante más de 20 años, ya vamos 24, y no quieren empezar a devolver lo que se les ha dado, lo que sería una especie de privilegio. Y encima quieren 10 años más, ¿no? La norma extiende además la mitad del pago por 10 años completos, ni siquiera genera una escala de ir reduciendo la exoneración en esos 10 años, la asumen completa a los 10 años, ¿no? Así es, así está la norma. Bien, Eduardo, vamos a hacer una breve pausa de la media hora y regresamos contigo para seguir conversando sobre la agroexportación en el Perú y la ley Klimper. Volvemos. Ya retornamos con Perú 2030. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Interrumpimos la pausa comercial para presentarte TV 360. Mira TV y Radio Nacionales en vivo, 100% gratis. Disponible para todos en el Perú, desde cualquier dispositivo. Disfruta de megas ilimitados para TV 360. Descarga el app, regístrate y míralo ahora. Sigamos con Perú 2030. Bien, estamos de regreso nuevamente con Perú 2030 y nuestro invitado de hoy es Eduardo Segarra, economista e investigador de GRADE, con el cual estamos conversando sobre esta nueva intento de dar mayores beneficios a los agroexportadores con la aprobación del dictamen en la Comisión Agraria, ¿no?, a la cual le hemos llamado, pues, y algunos ya le llamaron también, ¿no?, la nueva ley Klimper 2.0, no porque está repitiendo lo que hace más de 24 años se hizo en el Perú para promover el desarrollo de la agroindustria. Eduardo, hay algunos temas que son económicos, tributarios, que a veces todos, incluyéndome yo, a veces no lo entendemos muy bien de qué se trata esos temas y que están obviamente en el dictamen que ha aprobado la Comisión Agraria. Uno de ellos, el tema que hace un momento lo tocaste, ¿no?, pero no lo desarrollaste, es sobre el crédito por reinversión, ¿no? ¿Qué es el crédito por reinversión? ¿Qué tipo, es un beneficio? ¿En qué consiste el crédito por reinversión que aquí en el dictamen lo establece en el artículo 15?
Ya, bueno, yo no soy un experto en temas tributarios. El propio MEF ha analizado, ha encontrado más de 10 beneficios tributarios en esta norma. Es decir, la norma otorga más beneficios tributarios que la ley Klimper, ¿no? Agrega beneficios tributarios. Eh, una de ellas es que cuando una empresa reinvierta, ¿no? Reinvierta utilidades, es la reinversión de utilidades, esa reinversión va a estar, digamos, va a servir para exonerarse de pago de impuestos, o sea, va a tener un efecto también de subsidio. Eh, Mm, ya. ese también es un beneficio tributario, es decir, les da, probablemente si se hubiera querido hacer solamente promoción de la inversión, que es lo que se supone que quieren hacer, un incentivo así tendría sentido. Pero este es simplemente una de las 10, de los 10 beneficios tributarios que están dando y que además tiene muy poquito impacto. El grueso de los 1.850 millones de impuestos que no van a pagar proviene de no pagar la mitad del impuesto a la renta. Eh, y bueno, hay otros, devolución anticipada del IGB, recordar que el sector agroexportador ya tiene el drawback, ¿no? Que le permite recuperar también impuestos cuando se exporta. Tienen también un incentivo, por ejemplo, si invierten algo en educación, ¿no? Eso también puede ponerse como crédito fiscal en educación técnica superior agropecuaria. Y no olvidemos la reducción del pago de salud, ¿no? Que no es exactamente una exoneración tributaria, pero incluso es peor, porque ahí lo que hace es que estas grandes empresas no paguen todo lo que deberían pagar a salud, que es un servicio fundamental. En vez de pagar el 9% que pagan todas las empresas en el país, estos grandes señores, ¿no? Actualmente solo pagan el 6%. Eh, Antes con la ley Klimper pagaban solo 4%. Durante más de 20 años pagaron solo 4% por servicios de salud. Eso generó un forado en Esalud y ellos mismos, Esalud ha señalado que le ha generado un déficit de fondos de más de 300 millones de soles anuales. Obviamente con eso Esalud ya tiene graves dificultades para atender a la población trabajadora en el sector agrícola. Con este recorte de fondos, ese problema se agudiza y ahora con esta propuesta estarían extendiendo este problema durante 10 años más, ¿no? O sea, no quieren pagar impuestos, no quieren pagar salud, tienen un montón de exoneraciones. Eh, y dicen que esa es la base de su competitividad. Así no es, así no funciona una industria moderna que se proyecta para las próximas décadas de ser una industria importante en la exportación. Tenemos que tener una industria que sea competitiva, pero que pague impuestos, que pague salarios decentes y que también haga un uso sostenible de los recursos naturales. Esa es la agroexportación que necesitamos, no un sector rentista que solo se dedica a presionar a las autoridades y al gobierno para dejar de pagar impuestos. Ese no es el tipo de desarrollo que necesitamos. Ahora bien, bien, has señalado 10 beneficios tributarios y realmente no sé cómo calificar esta norma. Ya falta, creo, los adjetivos ahí para calificar esta norma tal como tú nos estás aclarando, ¿no? Todo lo que esto significa. Ahora, bien, se ha dicho también de que los beneficios van a ser para los grandazos y para los pequeños, ¿no tendrían los mismos beneficios o cómo es el asunto? La norma es general para toda empresa agraria que se acoja al régimen. Ya. Lo que pasa es que, dada la estructura que tiene el sector agroexportador, tenemos que solo 15 empresas, por ejemplo, aglutinan más del 50% de las ventas y los trabajadores en el sector agroexportador. Las 150 empresas más grandes en el sector agroexportador concentran
el 92% de las ventas y los trabajadores y por ende de las utilidades. Es decir, un puñado pequeño de empresas, ¿no? Incluso están acogidas al régimen agrario unas 4.000, 5.000 empresas, pero solo 150 reciben más del 92% de los beneficios tributarios de esta norma. Por eso se dice que esta es una norma que básicamente favorece de manera masiva solo a las grandes empresas, ¿no? Se llevan el grueso del beneficio tributario, ¿no es cierto? Que está concentrado en la exoneración del impuesto a la renta. Eh, y no tiene ningún beneficio para la agricultura familiar, ¿ah? Porque la agricultura familiar básicamente no paga impuesto a la renta. O sea, la agricultura familiar en el Perú es una agricultura que está muchas veces a nivel de subsistencia, que no tiene capacidad de generar excedentes suficientes, ¿no? Entonces, casi 2.200.000 pequeños productores no reciben ningún tipo de beneficio de esta norma. No, para ellos no hay nada en esta norma. Eh, y por eso es que se dice que esto es para los grandes, y es así, efectivamente está hecha por ellos y para ellos. Es clarísimo el interés y a quienes sirve esta norma. Es un puñado pequeño de grandes empresas, ¿no? Asociadas en AGAP y también con muy fuerte influencia en la CONFIEP y en el actual gobierno y en el actual ministro de Agricultura, que es prácticamente un representante de este sector. Ahora bien, hay pues la novedad que ha sido el tema del puerto de Chancay, que ya se inauguró y entró en funciones, con lo cual, obviamente, la conexión hacia Asia en general, el sudeste asiático, todo Asia, que es un mercado gigantesco, ¿no? Que ya consume productos de exportación. Esto, ¿cómo ves tú el desarrollo de o el impacto que tendría el puerto de Chancay en lo que es la agroexportación y de lo que significa la industria en el Perú? Bueno, creo que hay oportunidades, ¿no? El puerto de Chancay abre espacio para un comercio más fluido, sobre todo con Asia. Eh, Creo que también hay algunas complicaciones porque Estados Unidos, y sobre todo la nueva administración Trump, podría ponerle algún tipo de penalidad a las mercancías que usen este puerto. Entonces eso sí sería un gran problema. En el caso del sector agroexportador, nuestros principales mercados de exportación siguen siendo de lejos Estados Unidos y la Unión Europea. Casi el 80% de la agroexportación va a esos dos mercados. Asia es un mercado aún en crecimiento, todavía es marginal dentro del, digamos, del ámbito global de lo que se exporta. China está convirtiéndose en un mercado un poco más importante, pero de hecho no tiene la envergadura del mercado norteamericano y el de Unión Europea. Eh, entonces, bueno, hay algunas oportunidades a aprovechar. Yo creo que hay que aprovecharlas. Creo que hay que promover que la agroexportación en el Perú además no sea solo para un puñado pequeño de grandes empresas. Hay que promover mucho más la agroexportación de las cooperativas, de las asociaciones de productores. Diversificar además también mucho más nuestra canasta exportadora. Estamos concentrando en 5 productos más del 80% del valor de las agroexportaciones, ¿no? No está muy diversificada nuestra canasta exportadora. Entonces nos hace falta mucho, pero el puerto de Chancay efectivamente genera nuevas oportunidades, no solo para exportar, también para importar, ¿no? Acuérdense que para China el puerto es importante porque van a poder llegar también en embarcaciones directamente, ¿no? Desde allá, sin pasar por otros puertos intermedios, ¿no? Ahorrando también en costos de transporte de manera significativa. Ahora bien, ha señalado que obviamente quienes se van a beneficiar más con esta norma que está en ciernes
van a ser las grandes empresas, que son pocas, ¿no? Y no va a tener mucho impacto en los pequeños productores agrarios en el Perú. ¿Tú crees que debería haber una norma más específica para este sector de la pequeña empresa, la agricultura familiar, que permita que el Estado pueda darle lo que debería ser mayor apoyo, subsidio, promoción, ¿no? Así como le da a los grandazos, también a los medianos y pequeños, darles esa posibilidad de que puedan capitalizar y lograr su desarrollo. Sí, por supuesto. Ya Conveagro ha señalado que la norma que pretende aprobar la Comisión Agraria no tiene ninguna utilidad para la agricultura familiar, no le da nada a los pequeños productores. Y ellos están exigiendo más bien otro tipo de normas, otro tipo de medidas prioritarias para el sector de la agricultura familiar en el Perú. ¿Cuáles son los ejes centrales de una agenda para promover y activar y reactivar a la agricultura familiar? En primer lugar, crear una banca de fomento agropecuario, ¿no? Actualmente, Agrobanco solo le presta el 5% de los productores a nivel nacional. El sector financiero privado solo cubre a un 5% más, entonces estamos en 10% de pequeños productores que reciben algún tipo de crédito. Necesitamos expandir eso por lo menos hasta el 50% de nuestros pequeños productores. 1 millón de productores deberían recibir crédito, porque en agricultura sin crédito es muy difícil lograr generar algún tipo de innovación o avanzar en la parte productiva. Hay que promover un sistema nacional de extensión agraria que también está haciendo agua, ¿no? Solo un 8% de los pequeños productores recibe algún tipo de capacitación de acuerdo a la encuesta nacional agropecuaria. Se tiene que generar un sistema de inversión en riego tecnificado, sobre todo en la sierra, donde el riego tecnificado puede tener un enorme impacto en mejorar la eficiencia y el ingreso de los pequeños productores. Hay que trabajar muy fuerte en invertir en los caminos rurales. Tenemos abandonados hace una década, ha bajado totalmente cualquier tipo de mantenimiento e inversión en caminos rurales. El Estado peruano ha descuidado totalmente la red de caminos rurales, que es la que tiene más impacto en la pequeña agricultura. Y finalmente hay que trabajar un esquema de mercados de productores, ¿no? Cada provincia en el país debe tener un mercado de productores que le permita a los agricultores poder cada semana poder enviar sus productos una vez por semana al mercado de productores y tener más capacidad de negociación y obtener mejores precios por sus productos, beneficiando al productor y también a los consumidores. Ahí nomás te estoy planteando 5 medidas fundamentales. Ninguna de ellas está en esta norma, ¿no? Esta norma va al tema tributario, que no tiene ningún tipo de interés para la agricultura familiar, y el tema laboral, que al parecer lo han quitado, que también era para beneficiar solamente a la gran agroindustria. Ahora bien, tú has señalado un aspecto importante que es el tema del mercado. A veces ocurre que los productores agrarios para consumo interno tienen éxito, de repente usaron algún tipo de tecnología o el clima les favoreció y tienen pues una excelente producción y los precios se van al piso, ¿no? O no tienen a quién venderle y el producto se pudre, ¿no? ¿Qué hacer en estos casos? ¿No crees tú que debería haber un mecanismo del Estado que cuando hay estos temas de la sobreproducción, el Estado compre ese producto, ¿no es cierto? Y lo procese y lo distribuya a programas sociales o los industrialice, no sé, ¿no es cierto? Para que este agricultor no pierda tanto por precios como también por descomposición de su producción. Sí, ese es un típico problema
de la producción agraria, no solo en el Perú, en todo el mundo. Hay diversas formas de enfrentar ese problema, ¿no? Algunos son más, llamémosle así, estatistas, otros no tanto. Yo soy más bien de la idea de plantear un esquema mixto donde el Estado genere espacios de concertación de la producción agraria para evitar algunos problemas de sobreproducción, estacional sobre todo. Esto, por ejemplo, ocurre mucho con la papa, donde la papa que se produce en la sierra y en la costa, hay meses del año donde hay competencia muy fuerte y hay problemas con los precios. Pero hay que combinarlo con un esquema donde el Estado pueda adquirir, bajo condiciones especiales, ¿no?, una cantidad de alimentos, por ejemplo, para los programas sociales, que le permita también mejorar la alimentación escolar, por ejemplo, y al mismo tiempo regular los precios. Y hay que tener mecanismos de aseguramiento para que eventos, sobre todo climáticos, ¿no?, tanto favorables o muy favorables como muy desfavorables, le permitan a los productores tener precios más estables, ¿no? Y no caer en este problema de que cuando les va bien en la parte productiva, les va muy mal en la parte de precios, ¿no? Y cuando les va mal en la parte productiva, también les va mal, porque ahí cae totalmente su ingreso y su producción. Eh, Hay muchas formas, pero se requiere un Estado mucho más activo, eficaz. Hay que reestructurar totalmente el Ministerio de Agricultura, que no sirve para nada. Actualmente solo se dedica a estar al servicio de los agroexportadores, ¿no? El actual ministro de Agricultura explícitamente dice que él ha llegado ahí para promover una nueva ley agraria, que es la que están por sacar, y tiene una agenda centrada sobre todo en los temas que le interesan a la gran agroexportación. Y nula atención, nulo interés en los problemas gravísimos que tiene la agricultura familiar, que es la que sí efectivamente está en crisis, sobre todo luego de la pandemia y estos últimos 3 años que han sido muy difíciles para la agricultura familiar. Un amigo me contaba de que en la zona de Huancavelica hay unos agricultores que están cultivando palta, ¿no? Pero son 3.000 hectáreas de palta sembrada. Yo digo, 3.000 hectáreas de palta sembrada. ¿Estás loco? Le digo, tanta palta están cultivando. Sí, son diversos agricultores, obviamente no es un solo dueño, son diversos agricultores que están cultivando y quieren ampliar, duplicar el cultivo de palta. Pero le digo, pucha, que eso es enorme, esto es gigantesco en producción de palta. Y les pregunté cómo es el tema de la comercialización de sus productos. Bueno, pues van a copiadores y les compran la palta, ¿no? Ese es el mecanismo, ¿no es cierto? Obviamente el precio lo establece el acopiador, ¿no? Entonces los recursos que logran obtener no son los que deberían. No hay un mecanismo en que el Estado les pueda ayudar, dar asistencia técnica para que, por ejemplo, puedan poner una fábrica de procesamiento del producto y luego orientarlos para que puedan exportar directamente sin ningún intermediario, con lo cual pueden duplicar sus ganancias, ¿no?, y tener un mayor desarrollo. Sí, sí, digamos, en primer lugar, efectivamente en los últimos años, yo diría en la última década, ha habido una expansión del cultivo de palta en espacios de la sierra peruana, ¿no? Esto es algo que se viene viendo con bastante claridad. En parte tiene que ver con el cambio climático, porque zonas donde antes no podía sembrarse palta, por la temperatura, ahora ya empiezan a ser viables para sembrar palta. Y la palta es un cultivo que podemos incluso exportar, pero se requiere pues una gran capacidad para manejar la calidad, la logística. No es fácil exportar y por eso es que solo las grandes empresas están normalmente en la exportación. Eh, para poder hacer viable y fuerte la producción de palta por la pequeña agricultura en la sierra, hay que empezar a trabajar varios frentes. En primer lugar, el frente de la organización de los productores. Tienen que
empezar a organizarse en cooperativas, ¿no? Ya hay una ley de cooperativas agrarias bastante atractiva, importante. Lamentablemente hay mucho temor, ¿no? ¿no? Hasta rechazo al tema cooperativo, porque se le ha satanizado, pero la verdad que la forma cooperativa es la única que ha mostrado capacidad de poder exportar. Tenemos cooperativas que exportan café, cacao, incluso plátano. Segundo lugar, hay que trabajar la parte de tecnificación. La palta es un cultivo que puede regarse con riego tecnificado. Tiene que tener un manejo sanitario bastante preciso. Y hay que trabajar también, obviamente, toda la parte de comercialización, ¿no? Y el procesamiento, como bien decías, ¿no? Ahí hay que combinar. Yo no creo que el Estado tenga que poner directamente plantas de procesamiento. Ahí hay que trabajar programas que a través de buenos planes de negocio, ¿no? Hagan y evalúen la rentabilidad de una planta de procesamiento. Hay que hacer bien el estudio. Eh, o en su caso de packing, ¿no? Si no es procesamiento, por lo menos de un procesamiento básico. Pero para eso se necesita una buena cooperativa, un buen manejo sanitario y productivo y un buen conocimiento de los mercados. Nada de eso lo tiene que hacer el Estado. Lo que tiene que hacer el Estado es facilitar esos procesos, dar Claro. apoyo financiero en serio. Y ahí es donde una banca de fomento agropecuario podría ser clave, porque una de las líneas principales de financiamiento para el sector agrario es la de la capitalización. Hay que El tema capitalizar el financiero, sector ¿no? agrario con este tipo de iniciativas, ¿no? Muy bien, Eduardo, el tiempo nos ganó, han sido bien interesante la conversa, te agradecemos por tu participación, muchas gracias, Eduardo, y espero que te vaya muy bien en España. Nos, nos Y ya vemos estaremos volviendo pronto, solo estamos de en otro paso por acá. momento. Gracias por la entrevista. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030.